Y a propósito del tema de los valores que debemos defender, vamos a cambiar de tema y nos vamos a la justicia, donde deberíamos estar plantados, no en el altar de la patria, no, todos los días frente a la Suprema Corte de Justicia, todos los días frente al Congreso, todos los días frente a la Procuraduría General de la República, reclamando derechos en este país y reclamando que desaparezcan los jueces corruptos, que ya no estén más en los tribunales, los políticos corruptos, que ya no estén ocupando más espacios importantes ni decidiendo la vida de la gente de este país. Ayer, el Consejo del Poder Judicial informó que había destituido a una jueza que aparentemente estaba cometiendo prácticas que no se correspondían con las prácticas éticas que deben, digamos que primar en la justicia de la República Dominicana y en los tribunales de nuestro país. Se trata de la jueza Regina Carvajal Vizcaíno, de la segunda sala de la Cámara Penal de San Cristóbal. Fue destituida ayer por una decisión del Consejo del Poder Judicial después de que inició un proceso de investigación. Hemos tenido acceso al dispositivo de la sentencia y quiero destacar algunos aspectos relacionados con este tema. La jueza, es cierto que los medios la han vinculado sobre todo al caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Vamos a poner el documento en breve. La han ligado al caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua porque desde el año 2009 se vienen haciendo denuncias con relación a fallos emitidos por esta jueza que aparentemente pueden ser cuestionables. Entre ellos, hay que recordar que Quirinito, que hoy en día ha sido declarado prófugo por las autoridades dominicanas porque fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de un español, salió de prisión, volvió a prisión, le modificaron el método de prisión a prisión domiciliaria y de repente supuestamente se murió, pero nadie ha visto su cadáver y de Quirinito no se sabe desde julio 5 de este año. Bueno, pues esta jueza conoció una parte del proceso de Quirinito y las decisiones o la decisión que adoptó en ese momento fue cuestionada también. En enero del 2009 arrestaron a Pedro Alejandro Castillo Paniagua por la muerte del español alias Waikiki. De inmediato el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal le dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción mientras se iniciaba el proceso. Esta jueza, el 13 de marzo, es decir, 3 meses después, le varió la medida de coerción por una fianza de 3 millones de pesos alias Quirinito. Esta decisión se cuestionó porque él estaba prófugo de la justicia y era evidente que estaba dispuesto a evadirla. Su decisión provocó que posteriormente él tuviera que ser rearrestado porque obviamente no tenía ningún interés de ir a prisión. Tampoco interés tiene que hoy en día está siendo buscado por las autoridades y ya ha dicho el DNI que podría estar fuera del país. Pero lo que selló el caso de esta jueza, Regina Carvajal Vizcaíno, está relacionado con una denuncia que hizo Celso Marrancini a través de sus abogados, y vamos a poner el documento al que hemos tenido acceso. A través de este documento se indica que esta jueza había incurrido en prácticas irregulares. Tuvimos la oportunidad, vamos a poner el documento por favor, lo teníamos en pantalla hace un minuto. Ok, a través de este documento se da a conocer que esta jueza aparentemente incurrió en prácticas que fueron cuestionadas y posteriormente denunciadas por el empresario Celso Marrancini a través de su empresa Multiquímica. Esa denuncia es la que investiga el Consejo del Poder Judicial y que lleva a la destitución de esta jueza. Según ese dispositivo, la jueza incurrió en malas prácticas. Dice que esta jueza de San Cristóbal violó los principios de conciencia funcional e institucional, el de honestidad, imparcialidad judicial y prudencia, además de una serie de artículos relacionados con el Código Ético del Poder Judicial. Conversamos con Celso Marrancini ayer y quiero darle los buenos días a Uchi inmediatamente para, buenos días, para Amelia. Que pueda participar. Buenos días a todos. En este momento. Y es interesante saber el porqué de esta denuncia. Según Celso Marrancini, esta jueza conoció un caso, uno de varios casos que se le ha presentado a él como empresario, donde abogados buscan extorsionarle.
según sus palabras, hay gente en este país que entiende que él es un barril sin fondo y que muchos empresarios de este país, al llevarlo a los tribunales e inventarse casos, acceden a pagar dinero para solucionar los problemas y no prolongar los procesos judiciales. No nos dio detalles del caso específico que conoció la jueza, pero sí nos informó que en medio de una apelación relacionada con un caso en el que estaba envuelto un grupo de abogados que buscaban, según él, estafarle, un policía de San Cristóbal se le acercó, supuestamente en nombre de esta jueza, para solicitarle dinero a cambio de ser favorecido en la sentencia. Obviamente, él como empresario decidió no acceder a este tipo de solicitud y presentó la denuncia a través de sus abogados ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Él entiende que es esa investigación, porque así lo dice el dispositivo que estaba mostrando en pantalla, que es una denuncia que fue acogida, una denuncia presentada por Multiquímica y por su presidente, Celso Marrancini, lo que lleva a la investigación y a la destitución de esta jueza. Eso es importante porque eso muestra y demuestra que los ciudadanos tienen que hacer valer sus derechos ante las instituciones, ante los tribunales. Aquí en este país hay que comenzar a poner la justicia a funcionar y tenemos que revelar dónde hay estructuras mafiosas y dónde no. Finalmente, la denuncia fue acogida, la investigación fue hecha y ayer se tomó una decisión que especifica que está relacionada con este caso, donde a la jueza se le destituye y se le saca de sus funciones debido a faltas graves que riñen con el Código Ético de la Justicia. Bueno, qué bueno que el Consejo del Poder Judicial actuó en este caso, hizo lo que tenía que hacer. Qué bueno que hubo un ciudadano y una empresa responsables que sometieron el caso, hicieron lo que tenían que hacer. Tal y como tú señalas, debe ser un ejemplo, porque a usted lo embroman con J hasta donde usted se deja embromar con J también. Ahora, lo que sí da mucho que pensar es el hecho de que duraran tanto con los antecedentes que se le señalan a esa funcionaria judicial, porque dice que antes se le acusó de conocer el proceso contra la empresa Casa de Cambios Hermanos Solano, famosa y no por cosas muy buenas, ¿verdad? Eso fue el 8 de junio del 2016 y ella le conoció una audiencia sin la presencia del Ministerio Público, a pesar de que los representantes del Ministerio Público le habían solicitado unos minutos para presentarse al tribunal y no lo quiso operar y tomó una decisión que parece haber favorecido a esos imputados. Entonces, también que le levantó una inmovilización de bienes al señor Martín de los Santos Perdomo el 25 de abril del 2016, una inmovilización de bienes que había dictado el juez José Liceo Pérez de Atención Permanente del Distrito Nacional y ella se la quitó. No conocemos los detalles de ese caso, pero se le indagó por eso, señal de que no fue un procedimiento regular. Pero además, en marzo del 2009, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento era Jorge Subero Isa, le ordenó al Departamento de Inspectoría Judicial investigar las actuaciones de esa jueza Carvajal Vizcaíno. Y lo que decían entonces era que había demostrado complacencia con acusados de narcotráfico. Y ustedes saben lo que eso quiere decir. Y ella había favorecido con una decisión, poniéndole una fianza en lugar de prisión, a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, Quirinito. Oye, ¿de dónde viene ese tipo buscándosela? Con jueces, médicos legistas, fiscales y de todo, ¿no? Ese fue en el 2009, lo comentaron. En el 2009.
Sí. Acabando de arrestarlo Sí. y de imponérsele 3 meses de prisión preventiva por el caso de asesinato por el que posteriormente fue condenado a 30 años, Sí. ella le varió la prisión preventiva por una fianza de 3 millones de pesos. Exactamente. Entonces, está muy bien la decisión de ahora del Consejo del Poder Judicial, pero uno piensa, ¿y por qué llegó hasta ahí? Con todos los antecedentes que se han señalado a través de años. La primera libertad a Quirinito se la dio ella. La primera. Que por cierto, Y- fue de San Cristóbal que lo trasladaron a San Francisco de Sí, Macorís, el vamos a- juez Willy Núñez Mejía. Hay que verificar porque en San Cristóbal han pasado muchas cosas. Florián, en San Cristóbal como que se han dado muchos casos que llaman la atención. Dicen que uno de los cargos más apetecidos es el cargo de juez de ejecución de la pena de San Cristóbal. Lo que sucede es que a eso es que le corresponde a Najayo. Y hay muchos presos ricos. No hay que decir más nada, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver, precisamente el antecedente más viejo que le citan, uno no sabe si hay más, es de 2009, favoreciendo a Quirinito. Pero vamos a ver el caso de Quirinito. Porque todavía como que no hay sanción. Uno no ve, habiendo tantas evidencias de cómo fue que a este señor lo murieron y lo sacaron de la cárcel. Ahora resulta que las autoridades que están investigando este caso interrogaron a la médico general de la cárcel de San Francisco de Macorís donde estaba Quirinito. Y de ahí, entonces, le dieron prisión domiciliaria, que él se casó con su abogada y fabricaron una familia y una casa, yo nunca había vivido ahí, para justificar que le dieran la prisión domiciliaria. Entonces, todo eso fue un plan, no sé si decir bien elaborado, porque hay cosas muy burdas ahí, de darle un diagnóstico a Quirinito después de ver a otro paciente que no era él, de un médico legista que se presta a certificar su defunción y dice de qué murió y que él vio el cadáver y todo eso. Entonces, ahora resulta que la médico general del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, les había advertido a las autoridades de esa cárcel que lo de Quirinito era una falacia, era una falsedad, que no estaba enfermo nada. Entonces, incluso lo llegó a calificar como un enfermo de papeles, y por eso nosotros decíamos, en estos días cuando se destapó ese escándalo de Quirinito, que cómo es posible que jueces digan que bueno, aquí llega un papel que dice que él tiene cáncer, para afuera. Es decir, porque lo dice un papel, con lo fácil que se consiguen papeles en este país. Bueno, hay un papel que lo dice, pues para allá va, sáquenlo. Señor, pero está diciendo que se está muriendo de cáncer, vaya a verlo. O mande a alguien que lo vea y le diga, sí, el hombre está muriéndose. El caso más grave porque hay una jueza de San Francisco que dice que llevaron una persona vendada que apenas podía hablar a la audiencia y que esa fue la persona que ella conoció como Quirinito y que incluso por esa razón solicitó una evaluación de otros médicos y están los certificados de varios médicos privados, entonces, de clínicas privadas. Entonces, por eso ese caso es tan serio y tan grave, porque aquí hay que determinar quién está mintiendo y quién no. No, ahí lo que hay es muchas complicidades que todavía no se conocen, que son mucho más altas que los médicos legistas y todas esas cosas, porque recordemos un detalle, y es que la primera falsedad que él hizo de diagnóstico médico
fue presentando un diagnóstico que le dieron a la mamá de él, a su mamá, y eso lo presentaron para beneficiarlo, y ni siquiera, por lo que han dicho las autoridades, ni siquiera le había sustituido el nombre de la mamá. Lo pusieron ahí con el nombre de ella y dijeron, mire, ahí dice que él está enfermo, que tenía hipertensión arterial. Pero era la mamá la que tenía hipertensión. Pero ni siquiera alteraron el documento. No. Lo metieron así mismo. Sí, sí. Entonces, eso solamente se consigue con un acto de prestidigitación que se llama dinero. Porque no son magia lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Dijo la doctora María Gutiérrez, contrario a varios médicos que dieron certificaciones, dijo que eso era una simulación, que ese hombre no estaba enfermo. ¿Y cómo es posible que después, ¡ay! Una sorpresa, dijeron que se murió y no hay cadáver? Pero ¿cómo sorpresa? Pero una funcionaria facultada para eso dijo, no es verdad que está enfermo. ¿Y cómo se estimuló la amnesia de todo el mundo? Nadie se acordó de que ella dijo eso. ¿Cómo fue estimulada tanta amnesia? Entonces, dice que ella dijo eso en un interrogatorio que le hicieron. Dijo, no, yo lo dije, yo lo advertí al responsable de la cárcel de San Francisco, que no sé quién es. Entonces, el uno de los Público documentos de San Francisco tampoco sabía nada. Que es interesante eso, no, porque no, el no, Ministerio no, Público de San Francisco nada. de Macorís no se opuso a la variación de la prisión en la cárcel por la prisión domiciliaria. No se opuso. Y están siendo investigados los fiscales que actuaron, tanto el que se presentó en la audiencia y los procuradores. Como el procurador. El procurador de la Corte de Apelación. Está suspendido. Suspendido, sí. Está suspendido. Y hay un fiscal suspendido. Entonces, señores, uno de los documentos con que se demostró la enfermedad de Quirinito es un certificado médico del INASIF, del Instituto Nacional de Ciencia Forense, del 3 de abril de este año, que también decía que tenía cáncer en la lengua. La única enfermedad que tenía en la lengua era lengua larga. Era lo único que tenía. No tenía lengua cancerosa, tenía lengua larga. El médico legista es del INASIF. Sí. Es ese mismo médico, por tanto él certificaba todo. Sí, entonces, pero ¿y cómo es que eso anda? Eso no hay supervisión, no hay una fiscalización. No. Ahí, el que lo ponen ahí puede hacerse millonario enfermando preso. Entonces, hay certificaciones emitidas por la Clínica Unión Médica del Norte. Su laboratorio Patología, Citología e Inmunohistoquímica certificó, cito, el paciente padece de un carcinoma epidermoide bien diferenciado, infiltrante y ulcerado en la lengua. Eso lo firma el oncólogo César Núñez Rojas. Hay algunos médicos que han dicho, bueno, a mí me trajeron uno que tenía eso, pero parece que no era él. Claro, se buscaron a un preso que sí tenía cáncer en la lengua y lo llevaron para que le dieran la certificación a Quirinito. Es decir, le cogieron prestado el cáncer a otro preso para ponérsele un certificado a Quirinito. Ese también tiene que aparecer. ¿Verdad? Entonces, sí, porque ese se prestó a decir yo soy Quirinito. Entonces, hay una certificación que firmó el doctor Ángel Garabot Polanco del Instituto Oncológico del Nordeste, que también dijo que Castillo Paniagua tenía cáncer en la lengua. Ahora, el campeón de todos los campeones, el médico legista Orlando Herrera Robles, que certificó la muerte de Quirinito. Entonces, todas estas son cadenas. Fíjense cómo vienen las cadenas de cosas. Miren la cadena de casos que tenía esa juez que la suspendieron ahora, desde el 2009, y estamos en el 17, señores. 8 años haciendo toda clase de chanchullos. Bueno, qué bueno que actuaron ahora. Qué mal que esperaran tanto para actuar. Y en el caso este de Quirinito,
es evidente que hay complicidades mucho más arriba. Mucho más arriba. Ahora resulta que las autoridades creen que él se fue por Haití. Bueno, ¿y dónde está? ¿Y dónde está toda esa trama que se prestó a todos esos chanchullos para morirlo y sacarlo bajo las sombras? No hay un preso todavía por eso.